¿Qué hace realmente que una nación prospere? Durante siglos, reyes y emperadores creyeron que la riqueza de un país estaba en sus tesoros de oro y plata, en las tierras conquistadas o en los impuestos recaudados. Pero en el siglo XVIII, un filósofo escocés desafió estas ideas con una visión revolucionaria que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la economía. Su nombre: Adam Smith. Mientras los gobernantes de la época estaban ocupados enviando barcos para traer oro de las colonias o librando costosas guerras por territorio, Smith observaba algo mucho más fundamental ocurriendo en las calles de su ciudad natal. Panaderos, cerveceros, sastres y herreros, todos trabajando por su propio interés, estaban inadvertidamente creando un sistema que generaba riqueza para toda la sociedad. Este hombre, que nunca administró un negocio ni ocupó cargo político, logró identificar el verdadero motor de la prosperidad de las naciones. Sus ideas no solo revolucionaron la economía de su tiempo, formaron la base de todo sistema económico moderno. Hoy, vamos a sumergirnos en las ideas de este genio que vio lo que nadie más veía y descubrió el secreto detrás de la riqueza de las naciones. Y lo más impresionante, sus principios siguen siendo tan relevantes hoy como hace 250 años. Prepárate para entender cómo los países realmente se hacen ricos, porque la búsqueda de beneficio individual puede beneficiar a toda la sociedad, y cómo la libertad económica, guiada por valores morales, creó el mayor sistema de generación de prosperidad que el mundo jamás ha conocido. En 1776, mientras las colonias americanas declaraban su independencia de Gran Bretaña, un discreto profesor escocés publicaba una obra que provocaría una revolución igualmente profunda, pero en el campo de las ideas. Adam Smith, a los 53 años, lanzaba La riqueza de las naciones, un libro que desafiaría siglos de pensamiento económico y establecería las bases para la economía moderna que conocemos hoy. Smith no era un aristócrata ni un político poderoso. Hijo de un modesto funcionario público, se convirtió en profesor universitario y dedicó su vida a observar y analizar cómo funcionaban los mercados en la práctica. Mientras los gobernantes de la época creían que la riqueza venía de la acumulación de metales preciosos y de control rígido del comercio, Smith miraba las pequeñas interacciones que ocurrían en las calles de Glasgow y Edimburgo, viendo allí la verdadera fuente de la prosperidad. Lo que hizo sus ideas tan revolucionarias fue la defensa de que el interés propio de los individuos, cuando se canaliza a través de mercados libres y se guía por reglas morales, podría generar beneficios para toda la sociedad sin necesidad de intervención directa del gobierno. Para Smith, la búsqueda del beneficio no era un vicio contener, sino una fuerza poderosa que, adecuadamente dirigida, podría mejorar la vida de todos. Esta visión iba contra el pensamiento dominante de la época, donde el mercantilismo defendía que la economía era una batalla de suma cero entre naciones, con gobiernos controlando rígidamente el comercio. Smith proponía algo radicalmente diferente: un sistema donde individuos libres, actuando en su propio interés, crearía naturalmente un orden espontáneo más eficiente que cualquier plan centralizado. Es esta poderosa idea la que exploraremos a continuación, conocida como la mano invisible del mercado. Uno de los conceptos más fascinantes creados por Adam Smith es el de la mano invisible, una metáfora que explica cómo, paradójicamente, la búsqueda del interés propio puede beneficiar a toda la sociedad. Piensa en el panadero de tu barrio. No se levanta a las 4 de la mañana para hacer pan fresco por altruismo o caridad. Lo hace para ganarse la vida. Sin embargo, al buscar su propio beneficio, acaba satisfaciendo una necesidad de la comunidad. Smith percibió algo profundo en esta simple interacción. Cuando las personas buscan mejorar su propia condición en un ambiente de libre intercambio, son guiadas como por una mano invisible a promover fines que no formaban parte de su intención original. El panadero quiere beneficio, el cliente quiere pan de calidad, y de este intercambio voluntario ambos salen ganando. Multiplicada por miles de transacciones diarias, esta dinámica crea un sistema donde los recursos se asignan eficientemente sin que nadie esté al mando. Lo que hace este descubrimiento tan revolucionario es que, antes de Smith, se creía que solo a través de una acción gubernamental centralizada podía haber orden económico. Pero la mano invisible mostró que la interacción entre oferta y demanda, el llamado mecanismo de precios, transmite información crucial y coordina acciones individuales de forma más eficiente de lo que cualquier autoridad central podría hacer. Cuando un producto escasea, su precio naturalmente sube, incentivando a los productores a fabricar más y a los consumidores a economizar. Cuando hay abundancia, los precios bajan, dirigiendo recursos hacia donde son más necesarios. Este sistema autorregulado funciona sin necesidad de un control central, demostrando cómo,
En un mercado libre, los intereses individuales pueden alinearse con el bien colectivo. Esta idea nos lleva al siguiente concepto revolucionario de Smith, porque la sociedad no necesita un entrenador controlando la economía. Imagina un equipo de fútbol donde cada jugador decidiera su propia posición y estrategia, sin un entrenador coordinando las acciones. Sería un desastre, ¿verdad? Sorprendentemente, Adam Smith argumentó que la economía funciona exactamente al contrario. Prospera precisamente cuando no hay un entrenador central dictando quién debe producir qué, en qué cantidad o a qué precio. A diferencia de un juego con reglas específicas, la sociedad económica es una entidad orgánica y demasiado compleja para ser eficientemente controlada de arriba hacia abajo. Smith observó que cuando los gobernantes intentaban microgestionar la economía, decidiendo qué industrias favorecer, qué mercancías importar o exportar, qué precios deberían cobrarse, el resultado generalmente era escasez, ineficiencia y privilegios para grupos bien conectados políticamente. El verdadero orden económico, según Smith, emerge espontáneamente de las decisiones de millones de individuos persiguiendo sus propios intereses, guiados por las señales de precios de mercado. Este fenómeno, que más tarde los economistas llamarían orden espontáneo, significa que la organización social eficiente puede surgir sin planificación deliberada. Es la mano invisible en acción, coordinando las actividades económicas de forma más eficaz de lo que cualquier planificador central jamás podría. Esto no significa que Smith defendiera la ausencia completa de gobierno, por el contrario, veía papeles esenciales para el Estado, la protección de la propiedad, administración de la justicia y provisión de ciertos bienes públicos. Pero su gran innovación fue mostrar que la prosperidad económica no viene de órdenes desde arriba, sino de la libertad desde abajo, combinada con reglas justas que permiten la interacción pacífica entre los agentes económicos. Este principio revolucionario se manifiesta claramente en el siguiente concepto fundamental de Smith: la división del trabajo y cómo impulsa la eficiencia productiva. En un pasaje que se convertiría en uno de los más famosos de la historia económica, Adam Smith describe una visita a una fábrica de alfileres. Allí, observó algo extraordinario que cambiaría nuestra comprensión sobre productividad. Cuando cada trabajador se especializaba en una pequeña parte del proceso, uno estirando el alambre, otro cortando, un tercero afilando la punta, y así sucesivamente, la producción aumentaba dramáticamente. Smith calculó que una sola persona, trabajando sola, apenas conseguiría producir 20 alfileres por día. Pero 10 trabajadores, cada uno especializado en una tarea específica, podrían producir 48.000 alfileres diariamente, un aumento de productividad de 240 veces. Esta revelación sobre la división del trabajo y especialización mostró al mundo el secreto para multiplicar la capacidad productiva de una sociedad. Los beneficios de la especialización son múltiples. Primero, los trabajadores desarrollan habilidad y destreza al repetir la misma operación. Segundo, se ahorra el tiempo que se perdería en el cambio de tareas. Tercero, la especialización incentiva la invención de máquinas y herramientas específicas para cada operación. Unidos, estos factores crean un sistema donde cada persona puede volverse extraordinariamente productiva en su función específica. El poder de la división del trabajo no se limita a fábricas, se extiende a toda la sociedad. Los médicos se especializan en áreas específicas de la medicina, los abogados en diferentes ramas del derecho, los ingenieros en diversos campos tecnológicos. Esta especialización permite avances que serían imposibles si cada persona intentara ser autosuficiente. Sin embargo, como Smith percibió, la división de trabajo tiene un prerequisito fundamental: mercados lo suficientemente grandes para absorber esa producción ampliada, llevándonos al siguiente concepto crucial. Una de las percepciones más brillantes de Adam Smith fue entender que la división del trabajo está limitada por la extensión del mercado. En otras palabras, la especialización solo funciona cuando existe demanda suficiente para los productos generados. Esta idea revolucionaria explica por qué las sociedades aisladas permanecían pobres, mientras que aquellas conectadas por rutas comerciales prosperaban. Imagina una pequeña aldea aislada en el siglo XVIII. Con apenas unas decenas de habitantes, no habría clientes suficientes para mantener a un panadero a tiempo completo, un herrero dedicado o un sastre especializado. Cada familia necesitaría ser prácticamente autosuficiente, produciendo su propia comida, ropa y herramientas de forma inevitablemente ineficiente. Pero conecta esta aldea a otras a través de carreteras, ríos navegables o puertos marítimos, y todo cambia. Con acceso a miles de potenciales clientes, ahora es viable que alguien se convierta exclusivamente en panadero, otro en herrero, otro en sastre.
Cada uno puede especializarse, aumentando drásticamente su productividad. Smith se dio cuenta de que el comercio libre, tanto dentro de los países como internacionalmente, no era solo una forma de intercambiar productos, era la clave para desbloquear el potencial productivo de la especialización humana. Este entendimiento llevó a Smith a defender fuertemente la reducción de barreras comerciales, como aranceles y prohibiciones de importación, que fragmentaban mercados e impedían la especialización. Para él, la riqueza de las naciones no venía de la acumulación de oro o de la explotación de colonias, sino de la creación de mercados amplios donde la división del trabajo pudiera florecer. Esta visión revolucionaria representó una redefinición completa del concepto de riqueza, tema que exploraremos a continuación. Almohadilla 6. La nueva definición de riqueza. Antes de Adam Smith, dos principales escuelas de pensamiento dominaban la visión sobre riqueza nacional. Para los mercantilistas, la riqueza de un país consistía en su reserva de oro y plata. Cuantos más metales preciosos acumulados, más rica sería la nación. Ya para los fisiócratas franceses, la verdadera riqueza venía de la tierra y la agricultura, única actividad capaz de generar excedente real. Smith revolucionó la economía al rechazar ambas visiones y proponer algo completamente nuevo. Para Smith, la verdadera riqueza de una nación está en su capacidad productiva, el total de bienes y servicios útiles que consigue generar para su población. En sus propias palabras, la riqueza nacional consiste en el producto anual de la tierra y del trabajo del país. Este cambio de perspectiva fue profundo. En vez de oro estático en cofres o tierra como única fuente de valor, Smith reconoció que la productividad del trabajo humano, mejorada por la especialización y tecnología, era el verdadero motor de la prosperidad. Este concepto revolucionario es esencialmente lo que hoy llamamos PIB, Producto Interno Bruto, la medida de la producción total de bienes y servicios de una economía. Smith comprendió que una nación con menos oro, pero con mayor capacidad productiva, sería en realidad más rica que otra con cofres llenos, pero producción limitada. Al final, son los bienes y servicios, y no el metal precioso, los que realmente mejoran el nivel de vida de las personas. Esta redefinición de riqueza tuvo implicaciones profundas para las políticas públicas. Si la verdadera riqueza está en la capacidad productiva, entonces el objetivo de los gobiernos debería ser eliminar obstáculos al aumento de la productividad, promoviendo educación, garantizando libertad económica, facilitando transportes y comunicaciones, y estableciendo un sistema jurídico justo. Sin embargo, Smith reconocía que este sistema de libre mercado no operaba en un vacío moral, tema que abordaremos a continuación. Muchos comentaristas modernos presentan a Adam Smith como un defensor implacable del egoísmo y la codicia. Nada podría estar más lejos de la verdad. Antes de escribir La riqueza de las naciones, Smith publicó La teoría de los sentimientos morales, una obra profunda sobre ética y comportamiento social, y él veía estos dos trabajos como complementarios, no contradictorios. Smith entendía que, aunque el interés propio fuera un poderoso motivador económico, el comercio y los mercados solo funcionan efectivamente cuando están sustentados por valores morales compartidos. La confianza, en particular, es fundamental cuando compramos un producto. Confiamos en que no estamos siendo engañados. Cuando firmamos un contrato, confiamos en que la otra parte cumplirá su palabra. Sin esa base de confianza, los costos de verificar cada transacción serían prohibitivos y los mercados colapsarían. Por eso, Smith enfatizaba que el comportamiento ético no era solo moralmente correcto, sino económicamente necesario. Él creía que valores como honestidad, responsabilidad y justicia no eran solo virtudes personales, sino prerequisitos para un sistema de mercado funcional. En su visión, la sociedad comercial no sustituye la moralidad, depende de ella. Esta comprensión del papel de la moral en la economía explica por qué Smith no era un libertario radical. Él defendía la libertad económica, pero dentro de un marco de leyes justas y normas sociales que impedirían comportamientos predatorios. Para Smith, el mercado libre no era una selva donde vale todo, sino una institución social sofisticada que canaliza el interés propio hacia el bien común siempre que esté adecuadamente limitado por valores morales y reglas justas. Sin embargo, Smith también reconocía las limitaciones y posibles fallos de este sistema. Aunque sea frecuentemente retratado como un defensor incondicional del laissez-faire, Adam Smith tenía una visión sorprendentemente equilibrada, reconociendo potenciales problemas en el sistema de mercado que ayudó a teorizar. Uno de los riesgos que identificó estaba en la propia división del trabajo. La fuerza que tanto aumentaba la productividad también tenía su lado oscuro.
Smith observó que cuando un trabajador pasa la vida entera ejecutando operaciones extremadamente simples y repetitivas, su mente puede verse severamente perjudicada. En sus palabras, tal persona se vuelve tan estúpida e ignorante como es posible que una criatura humana llegue a ser. Este trabajador perdería no solo habilidades diversas, sino también la capacidad de juicio y creatividad. Smith defendía la educación pública como contrapeso a este efecto negativo, una forma del Estado de intervenir para corregir un fallo de mercado. Otro límite que Smith identificó fue la tendencia de empresarios y comerciantes a intentar formar monopolios o cárteles. En uno de los pasajes más citados de La riqueza de las naciones, advierte que personas del mismo oficio raramente se encuentran, ni siquiera para festividades y diversiones, sin que la conversación termine en una conspiración contra el público o alguna estratagema para elevar los precios. Smith creía que el gobierno tenía un papel legítimo en prevenir tales confabulaciones. Quizás más sorprendente sea la preocupación de Smith con la desigualdad. Él anticipó las tensiones entre trabajadores y capitalistas, notando que los empleadores poseen ventaja en las negociaciones salariales y tienden a usar su poder político para favorecer sus intereses. Esta percepción de Smith sobre las relaciones de poder en la economía anticipó debates que se volverían centrales en el siglo siguiente con Marx y otros pensadores socialistas. Estos matices en el pensamiento de Smith nos recuerdan que el padre de la economía moderna tenía una visión mucho más sofisticada y equilibrada de lo que frecuentemente se le atribuye. Él defendía mercados libres, pero reconocía sus límites y la necesidad ocasional de intervención estatal para corregir fallos específicos, un enfoque que continúa siendo relevante en los debates económicos actuales. A lo largo de este viaje por las ideas revolucionarias de Adam Smith, descubrimos cómo un profesor escocés del siglo XVIII transformó completamente nuestra comprensión sobre riqueza y prosperidad. Smith nos mostró que los países no se enriquecen acumulando oro o controlando rígidamente el comercio, sino liberando el potencial productivo de sus ciudadanos a través de la especialización, mercados libres y comercio ampliado. El genio de Smith fue percibir que, cuando los individuos son libres para perseguir sus intereses dentro de un marco de reglas justas y valores morales compartidos, surge un orden espontáneo más eficiente y productivo que cualquier sistema centralmente planificado. La mano invisible coordina millones de decisiones individuales, dirigiendo recursos hacia donde son más valorados sin necesidad de un control central. Sin embargo, Smith no era un idealista ingenuo. Él reconocía las limitaciones del mercado, desde el embrutecimiento mental causado por el trabajo repetitivo hasta la tendencia de los empresarios a formar cárteles. Su visión equilibrada, que valoraba tanto la libertad económica como valores morales como confianza y justicia, continúa profundamente relevante en nuestros debates contemporáneos sobre el papel del gobierno y los mercados. En el momento en que enfrentamos desafíos económicos globales, desde la desigualdad creciente hasta el cambio climático, el legado de Smith nos invita a pensar de forma matizada, reconociendo tanto el poder transformador de los mercados como la necesidad de valores compartidos y reglas justas. Quizás esta sea la lección más valiosa del padre de la economía moderna, que la verdadera prosperidad surge no de extremos ideológicos, sino de un entendimiento sofisticado de cómo canalizar la naturaleza humana hacia el bien común. Y si te gustó este contenido, ya es hora de comenzar a seguirnos aquí en el canal. Solo tienes que hacer clic en el botón de abajo para suscribirte y estar al tanto de todo lo que sucede en la geopolítica mundial. Ahora quédate con este próximo contenido que está aquí en la pantalla. Nos vemos allá.